Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. En la primera carta que escribió Juan, en el capítulo 3, y leamos lo que dice el versículo 1. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermanos y hermanas, en esta tarde, gracias le damos a Dios primeramente por el Señor Jesucristo y también por la oportunidad que nos ha permitido a cada uno de nosotros para poder estar en la presencia del Señor, estar bajo la sombra del deseado, como dijo la Sulamita. Ella dice: bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Y gracias a Dios porque estamos acá reunidos para poder oír lo que Dios quiere decirnos en esta tarde, hermanos. Quiera Dios de que cada uno hemos llegado con un corazón dispuesto para poder guardar la palabra de Dios, y que también estemos con el oído también, como allá dijo Samuel. Él dijo en aquella ocasión: habla, Señor, porque tu siervo oye. Quiera Dios que nosotros así también, de esta manera, hermanos. Esta vez estamos hallando estas palabras donde Juan, por el Espíritu Santo, nos muestra y nos invita a considerar el amor de Dios, el amor del Padre. Por eso Juan dice esta vez: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Estaba viendo, hermanos, acerca de esta palabra mirar. Dice que mirar es observar las acciones de otra persona. El llegar a considerar las acciones de otra persona es también de hacer la diferencia, de atender o examinar las acciones de otra persona. Pero esta vez, hermanos, quisiéramos ver en este mensaje algunas cosas donde el Espíritu Santo nos invita a que nosotros lleguemos a observar, lleguemos a examinar algunas cosas, oiga, hermano. Pero en primer lugar estamos hallando lo que Juan nos muestra, y le decía, nos invita a que nosotros lleguemos a observar, dice, el amor del Padre. Porque es lo que Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Porque si nos quedamos viendo, hermanos, y llegamos a observar acerca del amor de Dios, cómo Él ha llegado a amarnos, hermanos, nos damos cuenta de que el amor de Dios es un amor incomparable, un amor incondicional. Porque se ha dado cuenta usted de que nosotros los humanos llegamos a amar, pero cuando nos manifiestan también amor. Pero ahora llegamos a ver que el amor de Dios, como dice el apóstol Pablo a los romanos, él dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, siendo nosotros pecadores, enemigos de Dios, pero sin embargo, hermanos, Dios llegó a amarnos. Siempre me ha llamado la atención ver las palabras que dijo allá
aquel hombre como fuera Saúl. ¿Se recuerda usted? Porque a pesar de que Saúl dice que él buscaba a David, lo buscaba y él quería matarlo. Pero llegamos a ver, hermanos, que en algunas ocasiones Dios entregó en las manos de David la vida de Saúl. Pero sin embargo vemos de que allá David no le causó o no le hizo daño a Saúl. Y Saúl lo reconoció. Saúl dijo en una ocasión: quien hallando aún su enemigo lo deja ir libre y salvo. Quien hallando aún su enemigo. ¿Se ha dado cuenta usted cuando se encuentran algunos enemigos? Oiga, hermano. Pero dice la escritura, o dice, con Saúl reconoció. Él dice: quien hallando aún su enemigo lo deja ir libre. Pero ya le decía de que nosotros también éramos enemigos de Dios. Pero sin embargo, como el amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es incondicional. Por eso Pablo dice que siendo aún pecadores, pero Cristo murió por nosotros, hermanos, porque de esta manera fue como Dios llegó a mostrar su amor para con nosotros, siendo nosotros pecadores. Y estaba viendo también cómo Dios mostró su amor hacia nosotros, hermanos. El apóstol Pablo, él dice a los Efesios en el capítulo 4 o en el capítulo 2 y el versículo 4, el apóstol Pablo dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Llegamos a ver, hermanos, de que nuestro Dios, Él es rico en misericordia. Él tiene abundancia de misericordia. Y llegamos a ver, hermanos, el apóstol Pablo dice: pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos. Fíjese, esa era la situación de nosotros, estando nosotros muertos. Pero sin embargo ahora, como el amor de Dios es tan grande, Él nos ha resucitado. Y el apóstol Pablo dice: y nos ha llegado a sentar en los lugares celestiales en Cristo. Porque gracias a Dios, hermanos y hermanas, de que hoy nosotros hemos llegado a ocupar un lugar en un gran sitio de honor. Y eso no ha sido, hermanos, porque nosotros seamos buenos o mejores, no, sino que ha sido la misericordia de Dios para con nosotros. Ha sido el amor de Dios para con nosotros. Y como el apóstol Pablo también le escribe a Tito, él le dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres, dice que nos salvó. Porque gracias a Dios, hermanos, de que ahora nosotros hemos llegado a obtener la salvación. El apóstol Pablo dice: ahora pues ni una condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hemos obtenido la salvación. Y recuerde que la salvación ha sido un regalo que Dios nos ha dado. No nos ha costado nada, pero eso ha sido, hermanos, a través del gran amor de Dios. Y es por eso de que ahora Juan le decía: por el Espíritu Santo nos invita a que nosotros consideremos, lleguemos a examinar y nos demos cuenta acerca del amor de Dios. Porque si nosotros, estando muertos, ahora Él nos ha resucitado, hoy bendito sea Dios, porque gozamos de la vida eterna. Ya le decía que también hemos llegado a ocupar un lugar en un gran sitio de honor. Y cuando nosotros, hermanos, llegamos a reconocer, como dijo allá, la otra vez veía las palabras de un escritor que escribe un párrafo y dice: ¿qué era yo para que un rey muera en mi lugar? Fíjese, hermano.
Cuando nosotros miramos, consideramos el amor de Dios, ¿qué éramos nosotros siendo enemigos de Dios? Estando nosotros muertos en nuestros pecados, pero que ahora vemos el amor de Dios, hermanos, es ahí donde ahora también en nosotros nace el amar más a Dios, como dice también Juan. Juan escribe en su primera carta también, en el capítulo 4 y el versículo 19, dice Juan: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Oiga, pero eso es cuando ahora nosotros nos damos cuenta y consideramos el amor de Dios, cómo Él nos amó. Es ahí, hermanos, en donde ahora en nosotros nace esa gratitud, ese reconocimiento, y en darle también nuestro amor más al Señor. Fíjese, porque cuando a veces, hermanos, no reconocemos, no nos damos cuenta del amor de Dios con que Él nos amó. Es por eso, hermanos, de que a veces en nosotros nos falta gratitud, nos falta reconocimiento, como lo hizo allá, ¿se recuerda usted? Cuando dice que el Señor llegó a la casa de Simón, dice que esta vez allá una mujer pecadora llegó al Señor, dice que le derramó aquel frasco de alabastro sobre el Señor, ungió sus pies, dice, los enjugaba con sus cabellos. Aquella mujer empezó a besar los pies del Señor, pero eso lo hizo a ella, eso lo hizo porque ella tenía gratitud. Por eso dice que Simón le dijo allá a Simón: si este hombre fuera profeta, se diera cuenta qué clase de mujer es la que está junto a él. Fíjense, es lo que allá con Simón llegó él a pensar. Pero le dice el Señor, lo llama y le dice: tengo algo que decirte. Y empieza ahora y le hace mención acerca de aquel acreedor que dice que uno le debía 50 denarios y el otro 500, pero él perdonó a ambos. Le dice a Simón: ahora dime cuál de los dos le va a amar más. Dijo aquel hombre: yo pienso que al que se le perdonó más, rectamente ha juzgado. Oiga, pero le decía, eso es cuando consideramos el amor de Dios, como Él se ha manifestado a nosotros. Es ahí, hermanos, en donde ahora eso nos hace amar más al Señor, porque estaba viendo, fíjense, que a veces en vez de amarle más al Señor, a veces amamos más al mundo. Se recuerda lo que el apóstol Pablo dijo en una ocasión. Él dice: todos me dejaron, pero dice él: Demas también me ha desamparado, me ha dejado amando a este mundo. Oiga, hermano, quiere decir que a veces en vez de darle nuestro amor al Señor, se lo damos a las cosas del mundo. Pero le decía, porque a veces no llegamos a valorar, no nos damos cuenta del amor, como Dios nos ha amado, y es por eso que a veces amamos más al mundo. Y recuerden, la Escritura dice que el que ama al mundo, dice que se constituye enemigo de Dios. Oiga, hermano, el amor al mundo, dice que ahora dice la Escritura que eso hace que nosotros nos constituyamos enemigos de Dios. Estaba viendo también, hermanos y hermanas, de que a veces cuando no llegamos a valorar el amor de Dios con que Él nos ha amado, a veces también, oiga, en vez de darle nuestro amor al Señor, lo damos a las riquezas, lo damos al dinero. Por eso el apóstol Pablo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjese, es el amor al dinero. Y cuando ahora le decía, le tenemos más amor al dinero que al Señor, es por eso que a veces, póngale que en las asambleas se piensa en una conferencia, en una construcción, en alguna compra. Hay que le dice otro gasto más. Oiga, ¿por qué? Porque les cuesta sacar el dinero. Es que el amor lo tienen más en el dinero. Pero cuando llegamos a amar al Señor, ya le decía, no importa, como estaba viendo acerca allá de David. Dice que David, él en su tesoro particular tenía preparado cosas para la casa de Dios, pero eso, hermanos, solo lo hace aquel cristiano, aquella cristiana que ama al Señor. Y estaba viendo, hermanos,
hermanos, le decía cómo se deja ver de que nosotros también amamos al Señor. Allá dice en la Escritura, el Señor dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Estaba viendo también de que cuando ahora amamos al Señor, también en nosotros hay esa disposición de trabajar, de servirle al Señor. Y es por eso, hermanos, que el Espíritu Santo nos invita a considerar, a ver el amor de Dios como esta vez. Porque cuando le decía, lo llegamos a ver, a observar el amor de Dios, nos damos cuenta cómo Él nos amó. Es ahí, hermanos, en donde nosotros nace más gratitud, en nosotros nace más reconocimiento y nuestro corazón dispuesto para servirle al Señor, para poder trabajar en la obra del Señor. Oiga, hermano, veamos algo más también. Leamos ahora lo que dice en el libro de los Salmos. Vamos a leer en el libro de los Salmos y leamos el Salmo 133 y el versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Oiga, hermano, ahora esta vez hallamos, hermanos, lo que el Espíritu Santo también nos invita, hermanos, a que nosotros consideremos, que lleguemos a ver, hermanos, cuando ahora el pueblo de Dios llega a unirse, cuando el pueblo de Dios está o se pone de acuerdo, como dijo allá el apóstol Pablo a los corintios. ¿Se recuerda usted? Porque dice que los corintios, ellos estaban divididos. Uno decía: yo soy de Cristo, otro de Apolos, y empezaron, ellos ahí no estaban en un solo pensamiento. Oiga, hermano, llegamos ahora a considerar que cuando ahora el pueblo de Dios está unido, y como oíamos en la tarde de ayer, escuchábamos, hermanos, que ese es el deseo del Señor, de que nosotros, la iglesia, seamos uno, así como dijo el Señor Jesucristo: como nosotros, oh Padre, somos uno, así quiero también, así deseo, dice el Señor, de que todos sean unos. Porque si nos damos cuenta, hermanos, y llegamos nosotros a observar cuando el pueblo llega a estar unido, llega a ponerse de acuerdo. Estaba viendo lo que el Señor dijo en una ocasión, dice Él: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo acá en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. El Señor está dispuesto a darnos, hermanos, lo que nosotros deseamos, lo que nosotros anhelamos, porque qué bueno es cuando en nosotros, hermanos, hay buenos propósitos, buenos anhelos, pero que esos propósitos, hermanos, el Señor los puede hacer realidad. Pero estamos viendo que cuando el pueblo está unido, se pone de acuerdo, dice, acerca de cualquiera cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero se requiere, hermanos, de que el pueblo esté unido, el pueblo esté de acuerdo. Estaba viendo también lo que dice el sabio. El sabio hace mención y dice: con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros, dice que está la victoria, está el triunfo. Cuando el pueblo llega a unirse, a ponerse de acuerdo, hermanos, es ahí donde también se obtienen triunfos, se obtienen victorias. Ya le hacía mención, es ahí donde el Señor cumple nuestros deseos, hermanos. Pero le decía, se requiere el acuerdo, porque estaba viendo cuando en aquella ocasión dice que el pueblo de Israel, ellos se enfrentaron con los de Amalek. Pero vemos a 4 hombres, hermanos, ellos se pusieron de acuerdo. Ahí estaban Moisés, Josué, Aarón y Hur. 4 hombres se pusieron de acuerdo, fíjense, en esa lucha, en esa batalla que ellos iban a tener. Dice que ahora le dice allá Moisés a Josué, le dice: vas a buscarme hombres que salgan a la guerra, que sepan pelear, tú vas a ir con ellos y nosotros vamos a subir a la cumbre del collado
Moisés, y vemos, hermano, de que allá Josué, él dispuesto, allá él se unió y dice, con mucho gusto, de acuerdo, aquel hombre salió a enfrentarse con lo de Amalek. Pero vemos, hermano, dice que cuando Moisés, él levantaba sus manos, el pueblo de Israel ganaba ventaja, prevalecía. Pero dice que cuando se cansaba, bajaba las manos Moisés y Amalek prevalecía. Oiga, esta vez se queda viendo a Aarón y Hur de que cómo se cansaba Moisés. Dice que ellos detuvieron sus manos de Moisés y él los mantuvo firme, y fue así como ahora Dios le dio victoria a ellos. ¿Pero por qué? Porque ellos llegaron a unirse, llegaron a ponerse de acuerdo, y es por eso, hermanos, que el Espíritu Santo nos invita a observar y dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque es ahí, hermanos, en donde ahora Dios da triunfos, Dios da victorias, Dios cumple nuestros deseos, hermanos, porque cuando no hay acuerdo, se recuerda, usted ha escuchado o ha leído cuando aquellos hombres pensaron en edificar la torre de Babel. Dice que cuando muy empezaron, ellos se entendían, hablaban un solo lenguaje, estaban unidos. Dios vio cómo ellos iban avanzando, la obra iba avanzando, y dice la Escritura, hermanos, de que ahora Dios vio que como ellos lo que querían hacerse eran hombres de renombres. Dios les cambió el lenguaje y ya no se entendieron. Fíjense, ahí quedó la obra nada más. A veces así surge, hermanos, cuando el pueblo no está de acuerdo, no se llega a cumplir. Es cierto, se empieza un trabajo, una obra, pero cuesta que avance. ¿Cuál es la razón? Porque a veces el pueblo no está unido, pero cuando el pueblo llega a unirse, hermanos, es donde también la obra del Señor va en crecimiento, va en prosperidad. Se recuerda, usted dice que los primitivos cristianos, ellos estaban unidos, hermanos, ellos estaban unidos, y dice la Escritura que como ellos estaban unidos, la palabra nos muestra que el Señor iba añadiendo a la iglesia, el pueblo de Dios iba acrecentando. ¿Pero por qué? Porque el pueblo estaba unido. Pero cuando no hay unidad, en vez de llamar a traer a más personas o que el pueblo de Dios vaya en crecimiento, hermanos, a veces el número va bajando, fíjense. Pero cuando el pueblo está unido, él ya le decía que la obra del Señor va en prosperidad, va en crecimiento, hermanos, pero se requiere que el pueblo de Dios esté unido, y por eso le decía, y vemos esta vez, el Espíritu Santo dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque cuando el pueblo está unido, le decía que cuando allá los primitivos cristianos todas las cosas los tenían en común, y vemos la prosperidad, hermanos, porque estaba viendo también que cuando el pueblo está unido, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, él dice, finalmente, ser todos de un mismo sentir, vivir en paz, y el Dios de paz estará con vosotros. Porque cuando el pueblo está unido, está con un mismo sentir, es ahí, hermano, donde se llega a disfrutar, a sentir la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y recuerde que donde está el Señor, Él llega a suplir todo, hermanos, pero se requiere que el pueblo esté unido. Por eso dice la Escritura, mirad, observar. Hay que observar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y leamos algo más también para ir terminando con este mensaje. Oigan lo que dice ahora en la carta que escribió el siervo de Jesucristo, Santiago. Leamos lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer en el capítulo 5 y el versículo que vamos a leer. Leamos lo que dice en el capítulo 5 y el versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.
Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Oiga, hermano. Esta vez ahora llegamos a ver lo que el Espíritu Santo, hermanos, nos enseña en esta ocasión. Y dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo. Ya que estaba viendo, hermanos, dice que la paciencia es la capacidad que alguien puede tener para poder esperar algo con tanta tranquilidad. La paciencia dice que es una virtud que hace que el ser humano soporte algo sin que llegue a alterarse. Oiga, hermano, porque vemos de que nuestro Padre Celestial, allá dice el apóstol Pablo que Él es el Dios de la paciencia, y Él desea que nosotros cada día también podamos imitarle a Él. Y por eso el Espíritu Santo dice esta vez, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Nos damos cuenta, hermanos, ahí están los hermanos que se dedican a la agricultura o a sembrar, póngale las semillas, ahí con tanta paciencia. Dicen que espera la lluvia temprana y la tardía. Dice que la lluvia temprana es la que sirve para que aquella semilla pueda brotar, pueda ir en crecimiento, y la tardía es la que sirve ya para que ese fruto pueda ya sazonar, pueda madurar. Pero ahí está el labrador teniendo esa paciencia para esperar hasta que levante la cosecha. Es lo que ahora el Espíritu Santo también nos invita a que consideremos cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Así nosotros también, hermanos, porque cuántos hermanos, póngale, ya veníamos escuchando, no todos los que estamos acá, hermanos, todos estamos alegres. Hay cuantos que están tristes, hay de los que están afligidos, hermanos, por las enfermedades, las pobrezas, las deudas. Oiga, hermano, cuántos están pasando diferentes momentos de la vida, y hay quienes tal vez hasta pensando en regresar, porque estaba viendo lo que él dice, el sabio dice que la debilidad de los pobres, y dice que es su pobreza. ¿Cuántos, como dijo aquel hombre, él dijo, por poco resbalaban mis pies viendo la prosperidad de los impíos? Dijo aquel hombre. Hay quienes se quedan viendo cómo el impío está prosperado, y dijo alguien, y yo que soy cristiano, mejor hasta aquí nada más. Oiga, hermano, pero dice el Espíritu Santo, mirad cómo el labrador, él espera con tanta paciencia hasta que levante su cosecha. Tiene esa paciencia. Así nosotros también, hermanos, hay que tener paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo, porque recuerden, como dice allá el apóstol Pedro, él dice, mas el fin de todas las cosas está cerca. Ya la venida del Señor, hermanos, está cerca. Hay cuantos tal vez no soportan la enfermedad. Hay quienes han dicho, no me sano ni me muero. Fíjense cuando dicen, deseo salir de esta pobreza, pero el Señor dice a través de su palabra, cuántos tal vez en los problemas también de la vida, pero el Señor en esta ocasión, miren, observen cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Así ustedes también, porque dice la Escritura, un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, eso no agradará a mi alma. Y por eso la Escritura dice, tened paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo. Y gracias a Dios por estas palabras que nos ha hecho oírlas, y que las bendiga en nuestros corazones.